Dios en fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador.
tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muy buenos días tengan todos, sean bienvenidos a nuestro servicio de adoración de este día. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo después de Pentecostés y vamos a iniciar como iniciamos todas las cosas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos en Cristo, nuestro Señor nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la verdad es que hemos pecado, y si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Guardemos un momento de silencio para pedir perdón por nuestros pecados a Dios. Confesemos ahora nuestros pecados a Dios nuestro Padre. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después, pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ahora Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros, y por causa de los sufrimientos, muerte y resurrección de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos perdona todos nuestros pecados. En vista de la confesión que han hecho, yo como ministro de la Iglesia de Jesucristo, les anuncio la gracia y el perdón de Dios. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el lugar de Él, les perdono todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo, gloria sea al Espíritu, ahora y siempre. Amén. En la paz que viene del perdón, alabemos al Señor. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria.
El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, concédenos un aumento de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has mandado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora las lecturas bíblicas para este día. La primera lectura, la lectura del Antiguo Testamento, la encontramos en Éxodo capítulo 19, los versículos 2 al 8a. Éxodo 19, 2 al 8a. Dice así la palabra de nuestro Dios. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. El salmo para este día es el salmo número 100. Vamos a cantar en este día este salmo con el himno Cantad alegres a Dios. Reconoced que Jehová es Dios, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y suyo somos, Él nos hizo y suyo somos, pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con gratitud, entrad por sus puertas con gratitud, por sus atrios con alabanza, por sus atrios con alabanza.
La segunda lectura, la lectura de la epístola, la encontramos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, los versículos 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que tampoco nos gloriamos en Dios, que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos ahora el aleluya. El Santo Evangelio para este día lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, los versículos 35 al capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 9, versículos 35 al capítulo 10, versículo 8. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Continuamos confesando lo que creemos, leyendo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cantemos ahora nuestro siguiente himno, que es el himno número 263. Escuchad, Jesús nos dice.
Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que los vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor, quien responde a su llamada, heme aquí, yo iré, Señor. Si por tierras o por mares no pudieres transitar, puedes encontrar hambrientos en tu puerta que auxiliar. Si careces de riquezas, lo que dio la viuda da. Si por el Señor lo dieres, cuánto gozo en él tendrás. Si como el elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirles cuánto al hombre supo amar. Si no logras que sus culpas reconozca el pecador, conducir los niños puedes al benigno Salvador. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos en Cristo, tal vez a algunos nos ha tocado ver una cosecha que ya está lista, preparada para ser cosechada, que ya se necesita gente para que puedan ir y recoger todo el fruto. En el caso del trigo se ve un campo dorado, un campo lleno de trigo para ser cortado. Pero imagínate esta situación, tenemos todo el tiempo en el cual se ha cultivado, hemos visto crecer, pero llega el momento en el que llega la cosecha y no hay suficientes personas para que puedan recoger toda esa cosecha. ¿Qué es lo que se necesitan? Obviamente se necesitan que nosotros tengamos más gente para poder juntar la cosecha, ¿verdad? En el texto de hoy vamos a ver que pasa lo mismo y que nuestro Señor Jesucristo nos da algunas pautas y nos dice quiénes son los que van a recoger la cosecha. Como tema para este día queremos hablar sobre la cosecha está lista y vamos a ver dos cosas importantes. Primeramente que, uno, faltan obreros. Y después veremos que nosotros mismos somos los obreros, la respuesta a la oración de nuestro Señor. Pero leamos el texto nuevamente para nuestra meditación de este día, el cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, los versículos 35 al capítulo 10, versículo 8. Dice así el Evangelio de nuestro Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo:
El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Pues nuestro texto nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo después de haber recorrido las ciudades y las aldeas, y dice que Él enseñaba en las sinagogas de los judíos, pero entonces al ver las multitudes que se acercaban a Él, dice que tuvo compasión de ellas. La palabra que nos habla acerca de esa compasión en el original, en el griego, habla sobre se le movieron los intestinos, las entrañas. Y especialmente porque en esa época, así como ahora nosotros decimos que sentimos compasión de corazón, ellos decían se movieron las entrañas, sintió compasión por ellos. Y tal vez es algo normal, lógico, si te has dado cuenta, cuando nosotros pasamos por algún evento importante, algo que nos cause compasión por algo, algo que incluso a veces que nos cause miedo, ¿qué es lo que sentimos? Tal vez nuestro corazón se acelera, pero nuestras entrañas, nuestro estómago se siente como que se mueve, como que se aprisiona. Entonces esa es la idea que está dando en el original. Nuestro Señor Jesucristo siente ese movimiento, tiene compasión de corazón de todas esas personas. ¿Y por qué? Porque dice nuestro texto que Él las ve a estas multitudes que están desamparadas y dispersas. Tal vez también en este texto, en la traducción no hace énfasis y no nos deja entender completamente lo que quiere hablar aquí. Las palabras originales, cuando habla acerca de desamparadas, habla sobre una oveja que ha sido trasquilada, una oveja que tiene incluso rasgada la piel por pasar por los arbustos, entonces tiene todavía abiertas las heridas. Pero también la siguiente, cuando dice dispersas, habla acerca de las ovejas que han sido abandonadas, descuidadas, y nos da una muestra de lo que está pasando ahí. Que sí tenían personas al cuidado de ellos, que sí había personas encargadas del templo, pero que las habían dejado descuidadas, las habían trasquilado incluso ellos y no les habían dado la protección que ellas necesitaban. Entonces nuestro Señor Jesucristo, al ver estas ovejas de esta forma, dice, se conmovió. Tuvo compasión de ellas porque estaban esparcidas, estaban trasquiladas, desolladas, con dolor. Tenían una gran necesidad. Y entonces, al ver toda esta multitud, Él está diciéndole a sus discípulos, pues miren estas ovejas, hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar el mensaje. La cosecha está lista, pero algo importante, los obreros son pocos. Podría haber volteado hacia ellos y ver 12 discípulos, tal vez otros más junto a ellos, y decir, para toda esta gente los obreros realmente son pocos. Hace falta más personas para que puedan cuidar de todas estas personas, para que les puedan llevar el mensaje del Evangelio. ¿Qué es lo que dice? No les dice, busquen ustedes personas que puedan ayudar, sino simplemente dice, rueguen al Señor de la mies, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros. Y esta parte es interesante porque cuando habla acerca de pedir obreros, está pidiendo obreros comunes y corrientes. No está diciendo que pidan al Señor de la mies, al dueño de la mies, que envíe personas sumamente capacitadas, que tengan todo el conocimiento, que tengan toda la sabiduría para que puedan cuidar de estas personas, sino simplemente dice, envíe obreros comunes y corrientes para el cuidado de esta mies, para que recojan la cosecha. Pero ahora volteamos a nuestro mundo y encontramos, especialmente en esta época en la cual encontramos a mucha gente necesitada por causa de la enfermedad, por causa de muchos problemas que en la economía incluso, pues vemos a un mundo que también muchas veces se encuentra trasquilado, muchas veces se encuentran perdidos, que no saben por dónde ir, que no saben por dónde encontrar el camino correcto. Están como ovejas sin pastor. Y más aún, a veces encontramos a ovejas que
Han tenido pastores, pero las han trasquilado. Han tenido pastores, pero en lugar de cuidarlas, las han desollado, las han mutilado. Y vemos a nosotros, a nuestra iglesia. Vemos a los pastores que hay en nuestro país, tal vez, y decimos, faltan obreros, faltan personas que vayan y enseñen el Evangelio, faltan personas que cuiden de esas ovejas, que recojan la cosecha que ya está lista. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo vienen a nosotros también y nos dicen, rueguen al Señor de la mies, rueguen al Padre, rueguen a Dios, porque Él pueda enviar más obreros a la mies, porque Él pueda enviar personas que puedan ayudar con este trabajo tan grande. Y tal vez nosotros pediríamos, Señor, manda personas sumamente capacitadas, manda personas que tengan un verdadero amor y cuidado por las ovejas, manda personas que tengan todo el conocimiento. Pero ve lo que pidió nuestro Señor Jesucristo. Pídanle al Señor de la mies que mande obreros, obreros que quieran trabajar, obreros comunes y corrientes, obreros como tú y como yo. Eso es lo que nosotros queremos pedir. Y cuando vemos que en nuestras congregaciones a veces no hay pastores, podemos decir, Señor, manda pastores, manda obreros fieles, manda obreros que quieran servirte, servirnos a nosotros, porque tú eres el que das las cualidades para que ellos puedan lograr. Pero después de esta petición que hace nuestro Señor, rueguen al Señor de la mies. Esta oración va seguida de una acción. ¿Cuál es esta acción? Dice nuestro texto, entonces, en el capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y después, versículos más adelante, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Una oración, una petición en acción. Señor, manda obreros a tu mies, dice nuestro Señor. Pidan, rueguen. Y después dice, ustedes, mis discípulos, yo los voy a llamar para que ustedes vayan. Yo los voy a llamar y les voy a dar autoridad para que ustedes puedan hacer esta obra de la cual estamos pidiendo a nuestro Dios. Y esta parte en la cual nuestro Señor Jesucristo da autoridad a sus discípulos tiene dos cosas importantes que podemos ver en corto plazo. Primeramente, revela su deidad. Nuestro Señor Jesucristo está revelando que Él tiene autoridad y esa autoridad la puede compartir con sus discípulos, la puede otorgar a sus discípulos. Les da autoridad para que puedan, autoridad sobre los demonios, los espíritus inmundos, para que los echen fuera, para sanar toda enfermedad y dolencia. Esa autoridad, ¿quién más la puede tener? Solamente Dios. Y entonces nuestro Señor Jesucristo ahí está mostrándose que Él tiene la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios les está pasando a sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, en pocas palabras, simples palabras, está revelando su autoridad. Y esa autoridad la está pasando a sus discípulos. Porque sin esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos no podían hacer absolutamente nada. Los discípulos podían haber ido, pero no tenían la capacidad para llevar el mensaje, ni para quitar o sacar fuera los espíritus inmundos, para sanar enfermedades y dolencias. Necesitaban esa autoridad para poder realizar su labor. Pero también tenemos que llevan un mensaje importante. Ellos tenían que llevar el mensaje diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significa Dios se ha acercado a nosotros. ¿Y cómo es que se ha acercado a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha descendido al mundo.
está con nosotros y viene con el propósito de limpiarnos de toda enfermedad. Viene con el propósito de quitarnos nuestros pecados, de perdonarnos nuestros pecados, de sufrir por nosotros, por nuestros pecados. Lo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, Él lo sufrió. Entonces ahí vemos, el reino de los cielos se ha acercado, Dios mismo se ha acercado a nosotros para perdonarnos, para sufrir en nuestro lugar. Ese era el mensaje de los discípulos. Pero el mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, tenía que estar acompañado no solamente de cosas importantes e increíbles como los milagros, como el sacar fuera demonios, como el sanar, sino que también ayudar a aquellas personas que tienen diferentes enfermedades, como dice en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, resucitad muertos. La palabra de Dios acompañada con la ayuda física. El cuidado espiritual acompañado también del cuidado material. Pero al hacer este trabajo, ellos, dice que no recibirían y no pidieran absolutamente nada. Y dice al final, de gracia recibisteis, dad de gracia. El mensaje de la salvación lo habían recibido gratis y ellos lo tenían que ofrecer gratuitamente. Y incluso dice que no lleven diferentes cosas para que puedan así confiar completamente en que Dios proveería en su labor. Eso no quiere decir que no iban a recibir nada de sustento, ¿verdad? Sino que donde ellos predicaran, ellos también recibirían de las personas que escucharan. Más adelante dice que el obrero es digno de su trabajo, 2 versículos más adelante de nuestro texto. Entonces, ellos estarían teniendo la confianza en que Dios proveería, en que Dios les daría lo necesario a través de aquellas personas que escucharían el mensaje. Entonces les da autoridad, les da el mensaje y les dice, ustedes van a confiar en que yo les voy a proveer todo. Y nuevamente, como siempre, nos volvemos hacia nosotros y tenemos que reconocer que a veces hemos fallado cuando pedimos a Dios en oración. Y tenemos que ver también que hemos fallado cuando vemos al mundo y no vemos esa cosecha lista. Tenemos que ver nuevamente al mundo, a la gente, como personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, como personas que necesitan escuchar que sus pecados han sido perdonados y que Jesucristo dio su vida por ellos. Y tal vez podríamos voltear hacia nosotros y decir, ¿o quién va a hacerlo? ¿Cuántos obreros tenemos? Somos pocos. E incluso si nos reunimos en la iglesia también, los que nos reunimos no somos suficientes para toda nuestra ciudad. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Rueguen al Señor de la mies, rueguen para que Él lo envíe obreros. Pero después reconoce que Dios ha hecho un obrero en ti. Común y corriente, como cualquier persona, que tal vez no tenemos toda la sabiduría del mundo, no tenemos todo el conocimiento del mundo, pero que Dios nos ha escogido para que llevemos el mensaje. Dios nos ha hecho sus obreros. Nos ha dado la confianza que las palabras que nosotros tengamos que decir, Él mismo nos las puede ofrecer. Que su Espíritu Santo que mora en nosotros va a hablar por nosotros. Y nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué mensaje llevamos? El mensaje simple que les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha descendido al mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a dar su vida por los pecadores, de los cuales tú y yo estamos entre ellos, de los cuales tú y yo también necesitamos del perdón de nuestros pecados. Pero cuando hemos escuchado el mensaje y vemos que lo que hizo, lo hizo por nosotros, esa carga se ha quitado de nosotros. Y vemos nuestro destino completamente diferente. Ya no vemos que tenemos que lograr algo para que Dios nos vea de una forma buena. Y que si no alcanzamos la perfección que Dios pide, estamos condenados a los infiernos, sino que vemos, Cristo cumplió lo que yo no pude cumplir. Y ahora me envía a mí y te envía a ti a llevar el mensaje del Rey. Estimados hermanos en Cristo, la cosecha está lista. Los obreros son pocos, pero tú y yo somos de esos obreros. Y Dios y nuestro Señor Jesucristo
nos ha encargado esa labor de recoger la cosecha, llevando el mensaje del reino, llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en tu lugar y en mi lugar. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Cantemos ahora el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restituye el gozo de tu salvación, Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y eterno Señor, te damos gracias en este día porque nos sigues permitiendo hablar acerca de lo que ha hecho tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque nos has mostrado la necesidad que tenemos de obreros. Pero también, Señor, te agradecemos porque tú nos muestras que cada uno de nosotros somos obreros para recoger la cosecha, para seguir anunciando el mensaje del reino, para seguir anunciando la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Te agradecemos, Señor, también porque podemos adorarte, alabarte, aún desde nuestros hogares. Porque a pesar de toda enfermedad que puede pasar, confiamos que tú nos has cuidado y nos sigues cuidando hasta este día. Danos paciencia durante este tiempo, danos fortaleza para poder seguir adelante y también la confianza en que tú estarás con nosotros siempre, como lo has prometido. Guarda a aquellas personas que están pasando por enfermedad, por tribulación, por angustia física y espiritual. Guarda a aquellos que han sido contagiados del COVID y permite, Señor, que puedan también escuchar tu evangelio y que puedan también, de acuerdo a tu voluntad, recuperarse. Seguimos, Señor, pidiéndote, primeramente agradeciéndote por la recuperación de Rosa Isela Ledesma y también te pedimos para que siga su pronta recuperación de la señora Genoveva Elizabeth Ledesma. También, Señor, por su esposo que también ha sido ya recuperado. Te pedimos, Señor, que puedan seguirte agradeciendo, que puedan reconocerte en cada momento de sus vidas. Te pedimos nuevamente para que se sigan recuperando del accidente Salma Viviana Ledesma Vega, Omar Fernando Delgado y la niña Alison Aitana Delgado Ledesma. Tú, Señor, eres el que conoces bien cada situación de cada uno de ellos. Sigue permitiendo que se sigan recuperando. Y, Señor, ayúdanos a que pronto podamos también reunirnos para alabarte, no solamente desde nuestros hogares, sino también unidos desde esta tu casa de oración. Sigue perdonando nuestros pecados, porque día tras día los seguimos cometiendo. Seguimos haciendo lo malo delante de tus ojos. Te pedimos que no veas nuestros pecados, sino que veas la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo por nosotros. Síguenos dando la fe y sigue fortaleciéndola a través del estudio de tu palabra. Danos siempre la confianza de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo has prometido.
Señor, estas y otras cosas que tú quieras que te pidamos, te las pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de aquel que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, a Jesucristo nuestro Señor, el cual nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, los anuncios para esta ocasión, seguimos agradeciéndoles a todos los que nos están acompañando a través de nuestra transmisión de cada domingo, y les seguimos invitando que el próximo domingo también nos sigan acompañando. El próximo viernes seguimos teniendo nuestro estudio bíblico a las 6 de la tarde. Va a haber algunos cambios por ahí, pero les vamos a comunicar durante estos días en el grupo de WhatsApp y también a través de esta página. Que Dios les colme de bendiciones a cada uno de ustedes, donde quiera que nos estén viendo. Y vamos a finalizar nuestro servicio de oración cantando nuestro último himno, y nuevamente recordándoles, próxima semana, 11:30 de la mañana, también para la transmisión de nuestro servicio de oración, de nuestra misa dominical. Nuestro himno de clausura es el himno 195, Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor.